Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 8. Y vamos a ir al verso número 28. Leeremos hasta el verso 32. Y dice así la palabra de Dios: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Pueden sentarse, hermanos. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 1, el primer verso de la Biblia, leemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el creador, y eso es lo primero que la Biblia nos expresa en cuanto nosotros la abrimos. Pero también la Escritura declara que Dios no solamente es el creador de los cielos y de la tierra, sino que Dios es el preservador de esa creación. Estas ideas son dominantes. La idea de la creación es dominante en la Escritura. Desde el principio, desde el primer versículo hasta el último versículo del Apocalipsis, o hasta los últimos versículos del Apocalipsis. Tal como lo dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Todo le pertenece a Dios. Igualmente, así como todo le pertenece a Dios, pues Dios todo lo gobierna. Dios todo lo controla y Dios todo lo sustenta. Él no ha dejado su creación como una máquina para que se sustente a sí misma. Él no le dio cuerda a la creación para que ella como un reloj solita funcione. No, Él está atento a cada aspecto de su creación. Salmo 145, verso 9 dice: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea, Dios está allí sobre todas sus obras. Así que estas dos verdades son esenciales y fundamentales: la creación y la providencia, que es como nosotros le llamamos al cuidado y la preservación de su creación. Dios es el creador, el Dios de la creación, y Dios es el Dios de la providencia, el que sustenta, cuida su creación. La doctrina de la creación, por supuesto, nos enseña que todo lo que existe proviene de Dios. Y la doctrina de la providencia nos existe que todo lo que existe es sustentado por Dios. Por todas partes vamos a encontrar nosotros eso en la Biblia, hermano, expresado de una manera explícita en algunas ocasiones y en otras ocasiones de una manera indirecta, pero ahí está. ¿Y por qué son importantes estas verdades? ¿Por qué es importante comprender la creación y comprender la providencia? Pues son importantes porque a través de ella nosotros comprendemos todo a nuestro alrededor. Comprendemos al ser humano, comprendemos quiénes somos nosotros. A través de ello, de estas doctrinas, comprendemos la historia también, la historia de la humanidad. Comprendemos la Biblia, podemos comprender la ciencia, la filosofía, la redención sobre todas las cosas. Si nosotros comprendemos estas cosas, hermanos, vamos a tener un panorama muy amplio que nos va a permitir poner en contexto todo lo que sucede alrededor. Y no vamos a estar siendo guiados simplemente por las circunstancias o por lo que estamos sintiendo, o por lo que está sucediendo en el momento, sino que vamos a ver que hay un panorama mucho más amplio de lo que está sucediendo en este momento, o de lo que estamos sintiendo nosotros en un momento determinado.
Ahora, la Biblia nos enseña que estas dos verdades, la creación y la providencia, tienen como centro la persona del Señor Jesucristo. Él es el centro, Él es el motor, Él es la fuente y Él es el objetivo supremo de todo esto. Porque Él es el que ultimadamente logra que se cumplan los propósitos de Dios. Él es el que ultimadamente logra que Dios sea glorificado en su creación y en su providencia. Si no es por el Señor Jesucristo, no hay esperanza para la creación, no hay esperanza para la providencia. Por esa razón es que en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando se pregunta quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, ese libro nadie lo podía ver, nadie lo podía tocar, nadie lo podía abrir, porque es el libro de la providencia, es el libro de los decretos, es el libro de la historia, el del destino humano. No hay nadie que pueda tener control sobre el destino humano, sobre la historia, sobre los decretos de Dios. No hay nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y dice la Biblia que Juan lloraba abundantemente porque no había nadie. Pero una voz celestial le dijo a Juan: no llores, Juan, el león de la tribu de Judá, él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y efectivamente, él abre el libro. Por eso entendemos, hermano, que el libro de Apocalipsis es un despliegue de la historia de la redención. Entendemos que el libro de Apocalipsis no es simplemente una profecía de lo que va a pasar en los últimos 7 años de la humanidad. No, es un despliegue de la historia de la redención. Y Cristo tiene el control, es el centro de todo eso. Por eso dice en el libro de Colosenses: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que en Él fueron creadas, en Él subsisten la creación y la providencia. Ahora, esta providencia, hermanos queridos, tan maravillosa, tan extraordinaria, tan misteriosa, esta providencia, o más bien esta providencia sirve de marco a algo que está muy cerca del corazón de Dios. La providencia es el marco dentro del cual sucede algo muy precioso que nosotros conocemos como la redención. La redención. Repito, dentro de la providencia, en el marco de la providencia, sucede algo extraordinario que nosotros conocemos como la redención. Así que tenemos la creación, la providencia que controla todo, y dentro de esta providencia, la redención. La redención es la obra que Cristo vino a hacer para rescatar a los elegidos de Dios. Y esta redención es el objeto de una providencia especial. Los redimidos son el objeto de una providencia especial. O sea, la historia general de la humanidad y la creación son objeto de la providencia general de Dios. Pero la historia de la redención de su pueblo, de los elegidos de Dios, la historia de los elegidos de Dios es objeto de una providencia especial. Y a eso se refiere Romanos 8:28, cuando dice: a los que aman a Dios. Y noten ustedes la exclusión que hace allí. Dice: a los que aman a Dios. O sea, a los redimidos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí está hablando de la providencia de Dios sobre su pueblo, sobre aquellos que le aman. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. O sea que ese versículo de que todas las cosas ayudan a bien no es para todo el mundo, es para los que aman a Dios.
es para los que han sido llamados al propósito de Dios. Claro, a todo mundo le gusta aplicarse ese versículo, es uno de los versículos más populares. Incluso la gente mundana dice, no se preocupe que todas las cosas ayudan a bien. Pero a los que no aman a Dios, no todas las cosas les ayudan a bien. A los que no han sido llamados conforme a este propósito, no todas las cosas les ayudan a bien. Así que vamos a ocuparnos por unos minutos, hermanos, a meditar en esta maravilla de la providencia, de la cual nosotros nunca debemos olvidarnos y de la cual siempre tenemos que estar aprendiendo, porque es algo que nosotros nunca vamos a terminar de comprender, pero siempre tenemos que estar aprendiendo de ella. Veamos algunos aspectos de esta providencia tan maravillosa. Primero, vamos a considerar, hermano, que esta es una manifestación del amor de Dios. Segundo, es universal, abarca absolutamente todas las cosas. Por eso dice todas las cosas. Tercero, siempre hace bien, siempre resulta en el bien del pueblo de Dios. Y cuarto, tiene un propósito, es intencional. Consideremos estas cosas, hermano. Primero, la providencia es producto del amor. Es un acto de amor, es un acto de relación de amor a los que aman a Dios. Eso toma la providencia especial de Dios para con su pueblo, tiene lugar en el ámbito del amor, está enmarcada en el amor a los que aman a Dios. Esto está basado en una relación de amor que fue Dios quien la inició. Dios es amor, el amor es de Dios. El amor existe porque Dios es amor. Y cuando alguien ama a Dios, no es que le nace del corazón. Nosotros no nacemos amando a Dios. Nosotros no amamos a Dios por nosotros mismos. Nadie ama a Dios. Y yo sé que mucha gente piensa que ama a Dios, siente que ama a Dios, tiene ciertos sentimientos religiosos y ciertas inclinaciones que le hacen pensar que ama a Dios, pero en nuestra naturaleza humana, carnal, natural, nosotros no amamos a Dios. Nadie ama a Dios. Es algo que Dios inicia. Dios muestra su amor, y cuando Dios muestra su amor y la persona comprende el amor de Dios, entonces comienza a amar a Dios. Pero ese es un proceso traumático, transformador. Conocer el amor de Dios, hermanos, es algo que duele. Porque conocer el amor de Dios, la única manera de conocer el amor de Dios es a través de Jesucristo. Y para conocer el amor de Dios a través de Jesucristo, nosotros tenemos que primero reconocer nuestra perversidad, nuestro pecado, nuestra indignidad, nuestra culpa. Y eso es doloroso. Y cuando una persona reconoce su miseria, reconoce cuán abominable es su pecado y cuánta condenación pesa sobre esa persona, cuando esa persona lo entiende y ve a Cristo, ve en Cristo el amor de Dios. Porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Él vino por amor. Y al encontrarse con ese amor transforma nuestras vidas. Esa gracia perdonadora, redentora, nos transforma y nos hace amarle. Pero nos hace amarle porque Él nos amó primero y nos lo mostró en la cruz del Calvario. Así que cuando dice aquí a los que aman a Dios, está hablando de esas personas que han tenido ese encuentro con el amor de Dios. No está hablando de personas que tienen ciertos sentimientos religiosos y que no conocen nada de la Escritura, que no conocen nada de su pecado. Si tú no conoces de tu pecado, de tu indignidad y del arrepentimiento y la fe en Cristo, no conoces el amor de Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 4.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor nos escogió, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, el amor de Dios soberano se manifiesta a pecadores indignos, enemigos de Dios, y les muestra su amor. Y estos pecadores indignos, condenados, al encontrarse con el amor de Dios en Cristo, se arrepienten, creen, son transformados y aman a Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, los que aman a Dios, hermano, aman la ley de Dios, porque la ley de Dios es amor. El decálogo se resume en una sola palabra: amor. Los 10 mandamientos se resumen en el amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley. O sea, los que aman a Dios, aman la ley de Dios y obedecen la ley de Dios. Y como consecuencia de amar la ley de Dios, de amar a Dios, de amar los mandamientos de Dios, rechazan al mundo también. Rechazan al pecado, luchan contra el pecado. O sea, los que aman a Dios, hermanos, son personas transformadas, son personas santas. No son santos porque son muy esforzados, porque son mejores que otros. Son santos porque el amor de Dios los ha transformado y les ha dado una nueva visión, nuevas prioridades, nuevos anhelos, una nueva perspectiva de la vida completa, una perspectiva santa de la vida. A los que aman a Dios. La providencia, hermano, la providencia positiva es la determinación divina de los eventos buenos y beneficiosos, pero no sin la determinación voluntaria y diligente de los hombres. En otras palabras, los que son objeto de esa providencia actúan consecuentes a esa providencia. Es decir, siempre están buscando la voluntad de Dios. Y en esa búsqueda de la voluntad de Dios, en esa inclinación de la voluntad de Dios, por amor a Dios, porque aman a Dios, Dios los cuida. Y Dios hace que todo obre para bien. Claro, también esos que buscan la voluntad de Dios pecan. Pero no pecan voluntariamente, pecan ocasionalmente. Pecan porque todavía están en un cuerpo de bajeza, pero no voluntariamente. No es que vayan detrás del pecado, sino que buscan la santidad, buscan la obediencia, y todo lo que suceda, Dios lo tiene bajo su control. Así que la providencia actúa dentro de la esfera, del ámbito, dentro de la atmósfera del amor. El amor a Dios. Un amor que nace de Dios, porque Él nos amó primero. Un amor cuyo centro es la persona del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es grande en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos dio vida. Por su mucho amor con que nos amó, nos dio vida. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Ahí es donde sucede la providencia, esta providencia especial para los redimidos. Segundo, nuestro pasaje dice que esta providencia es absoluta, es universal. A los que aman a Dios, todas las cosas, sin excepción, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas se refiere a las cosas temporales y a las cosas eternas. Dios todo lo determinó desde la eternidad hasta la eternidad para que salga bien. Y todo lo que sucede aquí durante nuestra vida terrena, que no siempre sale bien y muchas veces es doloroso, confuso, humillante, indeseable, terrible,
también obra para bien. Todo, todas las cosas. Lo pequeño, lo más mínimo que sucede en nuestra vida, y lo grande, todo ayuda bien. Lo malo, lo que a nosotros nos parece malo, lo que a nosotros nos parece una tragedia, lo que nos duele, y lo bueno también. Aquellas buenas noticias, aquellas cosas hermosas que tenemos, nuestra familia, la salud, la juventud, el trabajo, los dones, todo lo que tenemos, nuestros amigos, la iglesia, todas las cosas hermosas que nos alegran, todo ayuda bien. Pero también lo malo, lo triste, lo indeseable, todo ayuda bien. Lo trágico, porque vivimos en un mundo caído, hermanos, donde las tragedias son inevitables. Tarde o temprano llegan las tragedias. A veces escuchamos de tragedias al otro lado del mundo y decimos qué terrible, pero cuando la tragedia le sucede a nuestro vecino nos impacta, y cuando la tragedia llega a nuestra casa puede ser devastadora, pero todo ayuda bien. Lo material, lo inmaterial, absolutamente todo. Decía John Gerstner, un hombre de Dios que ya falleció, decía que la providencia es como una espada que corta en dos direcciones, tiene dos filos, la providencia. Trae el bien y trae el mal, aunque de manera diferente. Y si nosotros negamos estas dos cosas, o si negamos estas cosas, negamos la providencia. Y si negamos la providencia, negamos a Dios. Si negamos lo bueno, negamos la bondad de Dios. Si negamos lo malo, negamos la severidad de Dios. Y la Biblia no niega ninguna de las dos. La Biblia afirma ambas, la bondad y la severidad de Dios. Lutero decía algo muy importante, hermanos, con respecto a esto. Se los leo. Dice Lutero: las maravillosas obras de Dios que suceden diariamente son muy poco apreciadas, no porque no sean importantes, sino porque nos suceden todos los días sin interrupción. Nos acostumbramos tanto a los milagros diarios mínimos que Dios hace, y nos acostumbramos tanto al hecho de que Dios controla y gobierna el mundo y sostiene la creación. Y puesto que estas cosas suceden diariamente y el mundo sigue su curso, nos parece insignificante. No pensamos en ello y no meditamos en ello. Y no nos damos cuenta que es una obra maravillosa, y es una obra más maravillosa que el hecho de que Cristo haya alimentado a 5,000 personas con un trozo de pan. Es decir, nosotros todos los días estamos viendo milagros, hermano, todos los días. El milagro de la vida, de la creación, de la providencia, todo lo que sucede. Y por eso los cristianos debemos ser personas reflexivas, debemos ser personas agradecidas, debemos ser personas humildes, debemos ser admiradores de la obra creadora de Dios, admiradores de nuestro prójimo. Debemos amar al prójimo, aún a los inconversos. Es una maravilla que existan los seres humanos. No solo nuestros hijos son una maravilla, no solo nuestra familia, nuestras amistades son una maravilla, todo es una maravilla. Y todo refleja algo de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Decía el salmista: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este hombre admiraba los cielos, la tierra, y admiraba al hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Asombrado del hombre. Es asombroso, hermanos, que Dios en todo, es universalmente, Él hace que todo lo glorifique, y Él en todo se manifiesta, y Él todo lo controla para nuestro bien. A los que a Dios ama, todas las cosas.
Ahora, en tercer lugar, dice que todas las cosas ayudan a bien. No es solamente que Dios gobierne todas las cosas, es que Él gobierna todas las cosas y las conduce para que al final su propósito se cumpla. Él le dijo al pueblo de Israel cuando estaba a punto de ir al cautiverio, y Dios sabía que ellos iban a estar cautivos 70 años, y en ese momento era una catástrofe, era una situación catastrófica la que estaban sufriendo. Estaban muriendo miles de personas, estaban destruyendo el templo, la ciudad, e iban a ir cautivos por 70 años. Pero Dios les dice, cuando ellos están en ese proceso de ir a la cautividad: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero eso no parece lógico, hermanos. Eso no le parecería lógico, excepto a una persona de fe, excepto a una persona que se aferra a las promesas, a la providencia de Dios. Porque qué de bueno, qué pensamiento de paz puede ser el hecho de que estén masacrando al pueblo de Dios y lo estén llevando cautivo, y que vaya a estar cautivo por 70 años. Esa era la perturbación de Habacuc. Cuando Habacuc veía la maldad y después se enteró que Dios iba a remediar esa maldad llevando a su pueblo cautivo 70 años, él se confundió aún más y le dice: Señor, yo voy a esperar a ver qué es lo que tú me dices, porque esto me turba, yo no entiendo. Y el Señor le dice: Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y Habacuc lo recibió. Y Habacuc fue el que más tarde dijo: aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, aunque no haya vacas en los corrales, ni ovejas en las majadas, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque él aprendió: el justo por la fe vivirá. ¿Qué circunstancia estás viviendo en este momento, hermano? ¿Qué puede estar pasando en nuestras vidas? ¿Qué si nos puede estar viniendo encima? Tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos se han desviado quizás. Has perdido un negocio, un trabajo, has fracasado, te han diagnosticado una enfermedad mala, algo está pasando. ¿Sabes que Dios tiene control de eso? ¿Amas tú a Dios? ¿Has conocido el amor de Dios en Cristo? Entonces esto es para ti. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Ahora, por supuesto, esto que voy a decir, hermano, es obvio con lo que ya he dicho. Pero el cuarto aspecto que encontramos acá, aparte de que esto es para los que aman a Dios, esto es universal porque incluye todas las cosas, y es beneficioso porque es para bien. Esto también es intencional. Tiene un propósito. Hay un propósito detrás de todo esto. Hay un propósito detrás de la providencia. A los que conforme a su propósito, lo dice allí, son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Mucha gente toma ese versículo y lo único que le interesa, a lo único que le ponen atención, es a esa frase: todas las cosas ayudan a bien. Pero es que todas las cosas ayudan a bien no funcionan sin lo primero, a los que aman a Dios, ni funcionan sin lo último, conforme a su propósito son llamados. Esto es una providencia intencional. Es un acto de amor beneficioso, universal e intencional. Es conforme al propósito de Dios. Y cuando leemos el contexto del pasaje, nos explica eso. En el verso 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Pero noten ustedes la conexión, la conjunción allí. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, que son los que aman a Dios, que son los llamados, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué predestina Dios a alguien? Para que sea transformado a la imagen de Cristo. De manera que si una persona se dice evangélica, cristiana, religiosa, lo que sea, y no está siendo transformada a la imagen de Cristo, no refleja el carácter de Cristo, la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la obediencia de Cristo, esa persona no ha sido transformada, no ha sido llamada, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a alguien es para transformarlos, dice, para hacerlos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Porque a los que antes conoció los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. De manera que una vida mundana, una vida carnal, una vida de desobediencia, es una mentira, es una farsa. Cuando alguien es consistentemente desobediente, ignora la palabra de Dios, no importa si canta, si predica, si va a la iglesia, si tiene 30 años de ser cristiano, no importa si conoce todos los versos de la Biblia, no importa, hermano, no importa, esa persona no está siendo transformada a la imagen de Cristo. Por lo tanto, no tiene derecho a llamarse hijo de Dios. Ahora, nosotros no conocemos el corazón, eso solo Dios lo conoce, pero los frutos sí los podemos ver. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Al final es Dios el que sabe, pero los frutos son evidentes. Si un árbol nunca da fruto, llega un momento en que uno dice, hay que cortarlo. Tiene tanto. Nosotros tenemos allá un árbol en nuestro patio, hermano, tiene años, y una vez dio un fruto, hace muchos años, pero han pasado años y ya no da fruto. Es inútil. Y nosotros somos llamados para ser, primero, útiles para la gloria de Dios. Ahora, si somos cristianos, inútiles para la gloria de Dios, no importa qué tan útiles seamos para otras cosas. Porque lo que Dios quiere es que nosotros reflejemos la imagen de su Hijo Jesucristo. La providencia, lo que está haciendo es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo que Dios se propone con la providencia es glorificarnos. La glorificación es parte de este propósito. Vean ustedes aquí en el versículo número 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación se refiere a lo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga y levante a los muertos y los resucite y los transforme, y cuando levante a los que estemos vivos o estén vivos en el momento en que Él venga y nos transforme y nos lleve eternamente a su presencia y vivamos en su presencia. Esa es la glorificación. Dios se propone formar la imagen de su Hijo Jesucristo y justificarnos, o sea, perdonar nuestros pecados para posteriormente glorificarnos y llevarnos a tierra, a cielos nuevos y tierras nuevas. Es la esperanza bienaventurada de todo cristiano. De manera que un cristiano espera, hermano, el cielo, espera la eternidad. Nosotros somos aquí extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y todo lo que tenemos, hermano, material y las cosas que Dios nos da, los dones, los recursos que Dios pueda darnos, todo eso debe servir para glorificar a Dios y hacerle bien al prójimo.
no es simplemente para nosotros. Por supuesto, tenemos que subsistir, tenemos que proveer a nuestra familia, tenemos que necesidades humanas que satisfacer, pero una vez nosotros satisfajamos nuestras necesidades con lo que Dios nos da, nosotros tenemos que abrirnos para darle a otros, para glorificar a Dios, para servir a que su reino avance y ayudar a los necesitados. O sea, la providencia es intencional, porque tiene un propósito específico. Y el propósito supremo es glorificar a Dios, mostrar las riquezas de su gracia, la gloria de la soberanía de Dios, su sabiduría, su poder, su misericordia en nosotros. Ahora, lo último que podemos decir sobre la providencia es que esta providencia es misteriosa. Nunca la vamos a comprender en su totalidad. Nunca vamos a comprender realmente cómo funciona la providencia. Es lo que el apóstol Pablo le llamó la profundidad de las riquezas de la ciencia y la sabiduría de Dios. Y cuando Pablo habló de la profundidad de las riquezas de la ciencia y la sabiduría de Dios, él dijo: cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le ha aconsejado a Él? ¿O quién le dio algo para que Dios tenga que estarle devolviendo y pagando algo a alguien? Nadie aconsejó a Dios. Nadie ha entendido a Dios. Nadie le ha dado nada a Dios. Y Pablo dice: de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, esto es misterioso. Oh, profundidad de las riquezas de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Cuán profundo, cuán incomprensible. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni mis caminos son vuestros caminos. Así es la providencia, misteriosa. Misteriosa. Por eso nosotros no podemos ser arrogantes. No podemos pretender: oh, esos versículos yo ya los conozco, esas predicaciones ya las escuché, la Biblia ya la leí completa. No, olvídate de eso. Nosotros somos ignorantes y lo seremos toda nuestra vida. Ante la infinita sabiduría, majestad y gloria y conocimiento y ciencia de Dios, nosotros no sabemos nada. Tenemos como Job, hermanos, que humillarnos y decirle: de oídas te había oído. Yo hablaba palabras necias que no comprendía, demasiado altas y sublimes para mí. Porque Job, que sufrió tanto y que entendió tantas cosas en medio del sufrimiento, quería entender qué era lo que Dios estaba haciendo. Y Dios le dice: yo te lo voy a explicar, Job, pero primero contéstame tú, si estabas tú conmigo cuando yo estaba creando todas las cosas. Contéstame tú los misterios de la lluvia, los misterios de la nieve. Contéstame tú el amanecer y el atardecer. Contéstame de las estrellas, de los astros. Dime algo de eso y entonces yo te voy a contestar. Pero es imposible, hermano. La providencia de Dios es más allá de lo que nosotros podemos comprender. Incomprensibles sus juicios. El Señor dice en Mateo capítulo 10, verso 29: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es decir, la providencia es tan precisa que conoce cuántos cabellos tenemos nosotros. Eso parece increíble, pero Dios lo sabe. Sí que no temáis, dice el Señor, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Él cuida de los pajarillos, cuidará de vosotros también. Dice Moisés en Deuteronomio 29, 29: las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios,
hay cosas secretas. ¿Cuáles son las cosas secretas? Pues todo lo que sucede a nuestro alrededor que nosotros no entendemos. Es secreto cómo Dios está llevando a cabo su voluntad. A veces la lleva de una manera tan confusa y hasta dolorosa para nosotros. Pero Él nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluso esas cosas incomprensibles, misteriosas, dolorosas, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. A estos, todas las cosas les ayudan a bien. Porque Dios tiene un propósito misterioso, porque las cosas secretas le pertenecen a Él. Ahora Él nos ha revelado algunas cosas. Nos ha revelado sus mandamientos. Nos ha revelado sus promesas. Nos ha revelado algunas cosas importantes que nosotros tenemos que tener. ¿Quién es Él? Nos ha revelado quiénes somos nosotros. Y sobre esa base tenemos que aprender a vivir. Hermanos queridos, esto nos enseña a nosotros que nuestras emociones, nuestros sentimientos son engañosos, nos pueden engañar. No te dejes guiar por tus sentimientos y tus emociones. No son guía, son engañosos. Las circunstancias también son engañosas. Las circunstancias pueden ser tales y cuales, y nosotros decidir. Muchas veces tenemos que decidir en base a las circunstancias porque no sabemos más. Pero nosotros tenemos que poner por encima de las circunstancias, por encima de nuestras emociones, los principios que la palabra nos da y los mandamientos que el Señor nos otorga. Y los principios y los mandamientos y las promesas del Señor son nuestra guía. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, porque el camino está lleno de muchas cosas que contaminan, sucias. El camino está oscuro, es tenebroso, pero tenemos la palabra que nos limpia, tenemos la palabra que nos ilumina. En medio de estas providencias que nosotros no podemos controlar, porque hay muchas cosas en nuestra vida que no podemos controlar. No podemos controlar cómo se comportan otras personas para con nosotros, y a veces se comportan de una manera incomprensible, de una manera injusta. No podemos controlar los fenómenos de la naturaleza. Muchas veces no podemos controlar ni siquiera nosotros mismos. Pero el Señor, hermano, nos promete que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. La providencia de Dios, que actúa en el ámbito del amor, que es universal, incluye todas las cosas, que es beneficiosa, siempre hace bien, hace que todo suceda para bien, que es intencional y misteriosa. Ahora, hermanos queridos, esta providencia, lamentablemente, muchas personas la entienden mal o la usan de una manera equivocada. Por ejemplo, si pecan, dicen: bueno, es la providencia de Dios que pequé. No, eso no es providencia. Entrará dentro de la providencia, pero también entra dentro de la ley de que lo que siembras, eso cosechas. Y es una desobediencia. Y Dios castiga la desobediencia. O la negligencia. La negligencia no es providencia. La negligencia es negligencia, desobediencia. Decía un hombre de Dios: el que tiene la verdad por su guía y la responsabilidad como su propósito, puede confiar en la providencia de Dios, que lo va a guiar correctamente. Pero si alguien es irresponsable y desobediente, no le puede atribuir eso a la providencia. Eso es pecado y Dios te va a pedir cuentas por eso.
No podemos usar la providencia en contra de la palabra de Dios y hacer cosas pecaminosas en contra de la ley de Dios y en contra de la ley de los hombres y luego atribuírselo a la providencia. Decía alguien, mientras más vivo, mientras más fe tengo en la providencia, menos fe tengo en mi interpretación de la providencia. La providencia no es para que nosotros la interpretemos y digamos, oh, esto debe ser así, así. Por aquí me voy a ir porque la providencia de Dios me está guiando por allí. Algunas veces la providencia nos puede dar, hermanos, cierta dirección, pero nosotros nunca debemos dejarnos llevar por la providencia, por las circunstancias. Lo que nos habla es la palabra de Dios, no las circunstancias. Puede ser que la circunstancia te esté presentando una oportunidad ilegal, pecaminosa. Podría haber dicho José, bueno, pero en la providencia de Dios esta mujer yo le gusté. No. Lo que José hizo fue que salió corriendo. Él escapó del pecado. Ahora, hermanos, también la providencia nos enseña a descansar. Nos enseña, por ejemplo, a no murmurar, a no quejarnos ante los hombres. Podemos ir ante Dios y quejarnos ante Él y decirle, Señor, esto duele, esto es duro, yo no lo entiendo, ayúdame a entenderlo. Como aquel hombre que le dijo, Señor, tengo fe, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. La providencia nos ayuda a no murmurar, a no quejarnos, o a no dejarnos aplastar por las adversidades, a no afanarnos, no ponernos ansiosos por las necesidades que estamos enfrentando, porque las necesidades materiales o de otro tipo pueden llenarnos de ansiedad y aún de amargura. Nuestro Dios, hermano, Él lo controla absolutamente todo y debemos confiar en Él. Debemos recordar que Él es sabio, Él es bueno y Él es omnipotente. Y como dice aquel antiguo dicho, Él es demasiado sabio para cometer errores, demasiado bueno para equivocarse, demasiado bueno para hacernos mal y demasiado poderoso para fallar. Esa debe ser nuestra visión. Debemos nosotros derramar todas nuestras angustias y aún los juicios y las disciplinas de Dios y aún el mal que nos puedan hacer nuestros enemigos en las manos del Señor. Ponerlo todo en las manos del Señor, en su sabia y su buena providencia. Y tomar en cuenta, hermano, que Dios usa medios. Dios usa medios. Para lograr sus propósitos, Él usa medios. Él usa individuos, Él usa circunstancias, y esas circunstancias nos llevan hacia su voluntad. Pero debemos de aceptar esta providencia de una manera humilde, de una manera sincera, obediente, sometida a la palabra de Dios. Así debe ser nuestra actitud hacia la providencia. Hermanos, el mundo aborrece esta providencia. Ellos quieren una providencia que siempre todo les salga bien. Y ellos aborrecen la providencia porque aborrecen el control de Dios. Aborrecen el hecho de que Dios lo tenga todo bajo su control. Un gran filósofo de la antigüedad griego decía lo siguiente: si en verdad Dios gobierna su creación, estamos bajo el ojo curioso de un vigilante eterno y debemos de tener miedo de día y de noche de ese vigilante, porque ¿quién no va a estar atemorizado de un espía infiltrado, de un Dios que todo lo planea, todo lo observa, como que si todo le concerniera? Ese hombre estaba en contra de la providencia de Dios y consideraba que la providencia de Dios, la idea de la providencia de Dios, era una cosa despreciable, que hacía de Dios un espía que estaba vigilando nuestros actos para castigarnos en todo momento. No es eso. Ahora, por supuesto, para los que no aman a Dios, para los incrédulos, la providencia al final va a significar su condenación. Porque todo lo que les suceda
lo bueno va a ser para malo, porque deshonraron a Dios, porque no creyeron en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Dios está allí para su pueblo, porque Dios no es ocioso. Él siempre está trabajando en su providencia. Él nunca descansa, porque no se cansa. Él no necesita recuperarse o reanimarse. Él es todopoderoso y Él es nuestro Padre. Siempre está gobernando su mundo. Nada se mueve en el universo, hermanos. Nada tiene aliento o nada acontece contrario al decreto divino. Todas las cosas están bajo el control de Dios. Absolutamente todo. El Dios de la providencia, nuestro Dios, lo gobierna todo con infinita sabiduría, bondad y poder. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ven a Cristo para que conozcas el amor de Dios y así ames a Dios por la razón correcta, de la manera correcta, y puedas entrar dentro de esta maravillosa providencia que hace que todas las cosas ayuden a bien. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro, gracias te damos por tu providencia maravillosa, porque tú eres el creador y eres el redentor, y gobiernas tu creación y gobiernas, Señor, las ruedas de la redención por tu providencia. Y en esa providencia nosotros vivimos, esa providencia que es para los que te aman, esa providencia que es universal, que es bondadosa, esa providencia que es intencional y tan misteriosa, tan maravillosa, Señor, que al final nos va a llevar hacia tu propósito eterno, que es tu gloria. Gracias, gracias, Señor, te damos por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.